Señor, tú siempre eres bueno, tú eres un Dios que habla, que siempre nos está hablando, en cada circunstancia, en cada momento. Tú eres un Dios que habla, tú no eres un Dios de yeso, tú no eres un Dios mudo, tú no eres un Dios lejano, eres nuestro Padre. Nos habla, Señor, cuando te honramos, cuando te cantamos. Nos hablas cuando escuchamos testimonios de hermanos. Nos hablas de tantas formas, Señor. Padre, que podamos cada uno de nosotros siempre estar atentos a tu palabra, a lo que tú quieres decirnos, a lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor. Tu palabra es la que nos alienta, tu palabra es la que nos fortalece, tu palabra es la que nos mantiene lúcidos, Señor, la que nos mantiene alertas, expectantes, atentos, Señor. Padre, por eso, Señor, sabemos, Señor, que tu palabra es la que produce en nosotros fe también, Señor. Así que nos abrimos, Señor. Y Padre, no queremos que nada robe, Señor, tu palabra en nosotros, Señor. Padre, queremos ser buena tierra para dar fruto, Señor. No queremos ser solo oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Padre, eso, que sea en nosotros como meta siempre, poder ser hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque un día, Señor, tú permitiste, Señor, que la palabra llegara al ser humano, Señor, a nosotros, a nuestro idioma. Gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio, Señor. Te honramos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor quiere que cada uno de nosotros pueda estar firmes en la roca, podamos mantenernos firmes en las promesas, en su palabra, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido, en lo que Él nos ha animado. Por eso es tan importante entender que Dios nos ha llamado a discernir estos tiempos, que podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos y conocer los tiempos que nos tocan vivir, tiempos que no son fáciles, tiempos donde la fe es atentada, nuestra fe, tu fe, mi fe, donde se mueve un espíritu de incredulidad, de adormecimiento espiritual, de ceguera espiritual, de donde muchas veces pareciera que la iglesia duerme, donde pareciera que a veces estamos adormecidos, anestesiados, tranquilos, sin ponernos metas ni desafíos. Por eso es un tiempo para mí muy peligroso, donde creo más que nunca tenemos que estar atentos y como los hijos de Isaacar, poder en nosotros, en nuestros hogares, en nuestra familia, en la iglesia, ir denunciando en nuestras propias vidas, ir orando, ir haciendo guerra espiritual, tomando la autoridad, para que este espíritu, que lo veo así, que es un espíritu apóstata, que nos hace apostatar, que nos hace tener un evangelio blando, sin contenido, y que es muy peligroso, muy sutil, nos puede hacer alejarnos de Dios. Por eso hablábamos la semana pasada que nuestras decisiones, nuestras metas, nuestros desafíos o lo que vamos haciendo en esta carrera, en este camino, no puede ser solo por lo que vemos, no puede ser las decisiones tomadas solo por las circunstancias que nos toca vivir o ver. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios dice, a lo que Dios dice en su palabra, a lo que Él nos ha hablado, a lo que Él nos ha animado.
Todos nosotros tenemos una tierra prometida. Dios te ha prometido una tierra. Y tienes que creerlo. Es una tierra que fluye leche y miel. Es el mejor lugar. Pero esa tierra hay que conquistarla. No es una tierra fácil. Hay enemigos, ¿cierto? Así le hablaba al pueblo. Están los filisteos, los cebuseos, ¿cierto? Los saduceos, no sé, estaban los anaquitas. Hablábamos la semana pasada. Hay murallas gigantes, hay gigantes. Pero Dios quiere que tengamos ese espíritu de Josué y de Caleb. Que digamos, con Dios sí podemos. Por eso cantamos. Porque si no, no tiene sentido cantar que Dios nos ama, no tiene sentido decir que Dios es mi Padre, no tiene sentido. Pero si yo tomo eso, puedo tomar la antorcha y puedo saber que puedo conquistar, que puedo avanzar. Que aunque las tinieblas parecen densas, a veces una pequeña luz, un pequeño foco alumbra. En las tinieblas una pequeña luz puede alumbrar mucho. Así que deja tu luz brillar. Haz brillar tu luz. Puedes decirle a que está a tu lado, haz brillar tu luz. Haz brillar tu luz. Dice. A lo mejor el que está recibiendo esa palabra piensa que su luz es pequeña, pero aún, aunque sea pequeña, aunque pareciera que no han echado agua a esa luz, aunque pareciera que esa antorcha ha venido agua y nos quiere que se apague esa luz, aún esa pequeña llama, el Señor quiere echarle la encina parafina para encenderla. Amén. Y no es lo que yo solo lo digo para ser condescendiente con usted o para sobarle la espalda. Es lo que la palabra de Dios dice. Por eso es maravilloso. Hoy día quiero tomar 5 puntitos que creo que son claves de lo que hemos venido hablando en estas semanas, que son las características de un discípulo. Las características de un discípulo, que son las cualidades que debemos tener en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos. Las cualidades que yo tengo que tener en estos tiempos, que tú tienes que tener en estos tiempos no fáciles, tiempos donde quizás lo que miramos o lo que vemos, lo que escuchamos, nos quiere desalentar, donde aún quizás la realidad nos dice otra cosa, pero digo la realidad así como entre comillas, porque Dios quiere cambiar eso y quiere que nuestra fe y nuestra confianza esté puesta en Él. Entonces, estas cualidades a tener en estos tiempos, estos 5 puntitos, los vamos a ver de aquí, de 2 versículos, de Isaías, capítulo 50, versículo del 4 al 5. Isaías 50, del 4 al 5. Dice: mi Señor y Dios me ha concedido a tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor y Dios me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Veo de estos 2 versículos algo que tenemos que poner en práctica, que son las características de un verdadero discípulo. Y no solo porque nosotros entendemos y sabemos, yo siempre reitero la definición de un discípulo, pero lo que el Señor desea
es que esto nosotros podamos realmente ponerlo en práctica hoy, desde hoy, para que las circunstancias aún que estemos viviendo puedan ir cambiando. Entonces, las 5 cualidades o características que yo veo en estos 2 versículos. La primera es lengua de un discípulo. A ver, saque su lengua para afuera. Sáqueme la lengua nomás, con confianza. Aquí dice que debemos tener una característica, es esta lengua de discípulo. Hablar lo que Dios me diga que haga. Por eso es tan importante escuchar a Dios. La lengua de un discípulo habla lo que Dios dice que tengo que hablar. Pero si Dios no me habla, si Dios no me dice que hable, no hablo. A veces nosotros queremos como ayudarle a Dios. A veces hablamos más de la cuenta. Y a veces hablar, en vez de traer una bendición, perjudica. Todo lo que hable será usado en su favor. La Biblia, bueno, Proverbio habla mucho de esto, que aún el que calla parece sabio, prudente. Piensen ustedes, ¿cuándo usted se mete en problemas? Cuando habla de más. A veces si no habla, claro, igual de hecho lo pueden presionar. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa algo? Claro, el no hablar también como que incomoda. Pero es mejor no hablar. O es mejor hablar lo que Dios nos dice que hablemos. Por eso es tan vital que la lengua de un discípulo habla lo que Dios dice. Y hoy más que nunca este mundo necesita escuchar a los discípulos del Señor. Cuando alguien dice, quiero hablar profecías, ¿usted sabe lo que es una profecía? Todos nosotros tenemos un concepto de la profecía. ¿Cuál es? Cosas que sucederán. Pero hablar profecía también es hablar los misterios de Dios y revelárselos a las personas. Por eso Pablo decía que en la congregación, ¿qué es mejor? ¿Hablar en lenguas o profetizar? ¿Por qué decía que era mejor profetizar? Para que la audiencia de los que no creían pudiera entender las virtudes y todo lo que Dios es. Hoy nosotros comenzamos la reunión hablando de los atributos de Dios, de los nombres de Dios. Qué maravilloso es. Yo no sé si a usted se conmovió cuando fuimos leyendo y proclamando eso. Así es como, ¡wow! No sé, los nombres de Dios no sé si le pasó a usted, pero es como, ¿qué onda? ¿Cierto? ¿Qué? Porque eso es. Y por eso la lengua de un discípulo habla lo que Dios dice. Por eso nosotros hemos definido que un discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Entonces, hermanos, nosotros hablamos lo que creemos. A veces yo me he dado cuenta de mí mismo, que a veces ando hablando alto de fútbol, más que de lo que creo. No es que el fútbol sea pecado, pero me entiende. ¿De qué andas hablando? Quizás lo que tú más hablas es de tu profesión, es de lo que tú haces. Y yo sé que en los trabajos uno tiene que hablar, ¿cierto? No sé, el ECO tiene que hablar del consejo.
de este aceite, de esta balsa, no sé, tiene que hablar. Pero cuando nosotros hablamos más, y en una semana, no estamos hablando lo que creemos, es que no está la lengua del discípulo. Y esto cada uno de nosotros tiene que hacerse como una evaluación. Porque si queremos que el entorno cambie, si queremos que este mundo cambia cuando la iglesia pasa a ser una iglesia profética. Entonces te animo ahora al que está al otro lado tuyo, dile, tienes que hablar lo que crees. Tienes que hablar lo que crees. Ahora, si tu Dios es chiquitito, vas a hablar que tu Dios es chiquitito. Pero si tú crees que tu Dios es grande, vas a hablar de las grandezas de Dios. Amén. Entonces, la primera cualidad o característica de un discípulo es tener una lengua de discípulo. Hablamos lo que creemos, hablamos lo que Dios nos dice y callamos cuando Dios no nos dice que hablemos. Lo segundo, segunda característica que yo veo aquí en Isaías 50, que una cualidad del discípulo es sostener al fatigado. Sostener al fatigado, sostenerlo, animarlo, afirmar, alentar, etc. A esto es lo que Dios nos llama como discípulos. Y uno a veces piensa esto, mire, yo sé que cuando uno dice sostener, amén, sí, animar, afirmar, alentar, y a veces uno piensa de uno mismo, yo necesito que me alienten, yo necesito que me sostengan, que me afirmen, que me animen. Sobre todo porque para eso está la iglesia, ¿cierto? Estamos como hermanos para caminar juntos y para animarnos. Pero ¿saben? Hay cosas que nosotros como hijos del Señor tenemos que ir resolviendo. Hablábamos el viernes, Marcos tocaba un poco ese tema, que a veces tropezamos de nuevo, como la canción, ¿cierto? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Y a veces estamos con el mismo tango, todos los días, todas las semanas, todos los años. Y no es que no tengamos problemas, pero en Dios tenemos que resolver los temores. Por eso cantamos, ya no soy. A ver, digan, ¿qué cantamos? Ya no soy un esclavo del temor. El temor me puede venir en circunstancias como un engaño, pero ya no soy un esclavo del temor. El temor no toma mis decisiones, el temor no me acongoja y no me paraliza. ¿Por qué? Porque ya no soy un esclavo del temor. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo. Y Dios es mi Padre. Y mi Padre, o sea, que lo estamos cantando. Entonces, ¿por qué? Porque un discípulo sostiene al fatigado. ¿Quién es un fatigado? Yo le voy a decir la definición de un fatigado. Un fatigado es aquel que está cansado, sin fuerzas, sin fe, lleno de temores, sin esperanza. Ese es un fatigado. O sea, yo pienso, este es un no cristiano. Este es alguien que no conoce a Dios, que necesita de ti, de mí, para animar, para sostener, para afirmar, para alentar. Nosotros podemos en momentos estar cansados. ¿Quién se ha sentido cansado? ¿Cierto? Y cantamos, cansado del camino. ¿Cierto? Cantamos, hay canciones de cansados. ¿Estamos cansados a veces? Sí. Sedientos. ¿Con sed?
después sale al aire. Yo estoy haciendo chistes, ¿cierto? A veces nos hemos quedado sin fuerza, ¿cierto? ¿Le ha pasado a usted a veces en circunstancias en Cristo, no sé, con un hijo, con su familia, en el trabajo, que parece que las fuerzas se nos van a ir por una enfermedad? A veces viene el enemigo y nos quiere robar la fe, nos quiere llenar de temores, se quiere llevar la esperanza. Pero eso nosotros nos damos cuenta como hijos del Señor, oramos, vamos a la palabra y pedimos, Señor, no, esto no puede ser, porque discernimos que esto es un ataque del enemigo, un engaño, que el enemigo quiere robar, matar y destruir. Entonces yo repelo eso. Y a veces necesito no repelerlo solo, y por eso pido que otro ore por mí, pido hermanos y oramos y salimos. Pero no me quedo en la fatiga. ¿Por qué? Porque ya no soy un esclavo. ¿Quién cantó esta canción hoy día? A ver, levante la mano, ¿quién la cantó? ¿Me entienden? Nuestras palabras. Entonces, Dios nos llama a nosotros, a los que queremos ser discípulos, que nosotros debemos sostener al fatigado. Y a veces estamos, pero ¿cómo voy a sostener si estamos nosotros? Pero de eso se trata el cristianismo, ir por otros. Y aquí la palabra de Dios dice, hay otra versión que dice, para que yo sepa. Cuando yo estoy sosteniendo al fatigado, cuando yo estoy dando una palabra profética, cuando yo estoy animando aunque yo esté re mal, no sé, a lo mejor yo estoy en una crisis económica, pero estoy animando ahí a mi compañero de trabajo a que tenga fe, que Dios le va a proveer. Y como que le predico y me estoy predicando, ¿cierto? ¿Le ha pasado a usted eso? Es como, y vos mismo, ¿cierto? Es como, esto es para mí también. Estoy hablando y me estoy hablando. Y así el Señor me va animando, pero porque el Señor me hace cuando yo salgo de mí mismo y empiezo a sostener a otro. Él me da a entender mi propósito, me da a entender y saber para qué estoy viviendo este tiempo. Yo siempre, y lo comencé diciendo aquí cuando volvimos a nuestras reuniones presenciales, que nosotros somos una generación virtuosa, podríamos llamarle, porque Dios nos ha permitido vivir este tiempo. No es un tiempo fácil, pero nos ha permitido vivir un tiempo durante, pareciera que 2 años de nuestra vida se perdieron. Algunos todavía piensan que tienen 2 años menos cuando le preguntan la edad, porque no vale, parece no valió el encierro de la cuarentena. Pero la verdad es que si Dios te permitió vivir este tiempo y vivir este tiempo, es porque Dios quiere usarte. Aún en medio de todo este mundo lleno de incredulidad, lleno de apostasía, pero además un mundo que está fatigado. Entonces debemos sostener. Ahora, ¿cómo uno sostiene? Porque hablamos, yo puedo sostener con mi mano, con mi fuerza, pero a veces mi fuerza, como la tuya, ¿qué pasa? No las tenemos. Porque a veces nosotros estamos también ahí batallando. Pero ¿cómo sostenemos al fatigado? Con la palabra del Señor. Por eso es tan importante escuchar a Dios. Y porque cuando nosotros declaramos la palabra del Señor, estamos declarando palabra profética, y esa palabra también aún es para nosotros, pero también es para el que la escucha. Distinto es decir, mira, mi consejo, yo opino, a decir, Dios dice.
Dios dice. Es muy distinto. Por eso, vuelvo a una pregunta retórica y reflexiva para ti. ¿Qué estás hablando en este día? ¿Qué hablas? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Palabras de aliento y fe? ¿Palabras de esperanza, de ánimo, de fuerza? ¿O estamos siendo parte de las malas noticias? Evangelio significa buenas noticias. ¿De qué estás hablando? ¿Estás siendo parte de qué? ¿De la buena noticia o de la mala noticia? Este presidente ¿qué está saliendo de ti? La cualidad de un discípulo, la segunda, es sostener al fatigado, pero lo sostenemos con la palabra del Señor. La tercera cualidad de un discípulo es que escucha a Dios todos los días. Escucha a Dios todos los días, mañana tras mañana. Lo escucha. No solo le pide, no solo le habla, le escucha. Nosotros a veces somos súper buenos somos súper buenos para orar. Yo, pastor, estoy una hora y le doy, porque tengo mucho por qué orar. Maravilloso. Por eso tenemos un día, el día jueves, para venir a orar. Pero ¿sabe? También necesitamos escuchar a Dios. Y a veces para escuchar a Dios hay que callarse un ratito y escuche. Pare un poco, pare un poco lo que está haciendo. Deténgase. Yo sé que Dios también nos habla mientras también hacemos cosas, pero a veces Dios nos cuesta más escucharlo cuando estamos haciendo tantas cosas, cuando solo hablamos, cuando en nuestro tiempo de oración empezamos hablando y terminamos hablando y después decimos amén, amén y nos vamos. ¿Y dónde estuvo el escuchar? Yo sé que para algunos esto es como le estoy hablando con un chino, porque está tan acostumbrado a hablar que si se queda callado, se queda dormido. Entonces dice, mejor hablo todo el rato, porque si no, o pasó una mosca y ya está mirando para otro lado, no sé. O el celular ya sonó. Característica de un discípulo es aquel que escucha mañana tras mañana, todos los días, al Señor. ¿A quién estás escuchando en estos tiempos? Hablábamos la semana pasada que hoy más que nunca hay falsos profetas. Y yo le dije que los falsos profetas no es solo como en la antigüedad que se levantaban falsos profetas. Los falsos profetas están en los medios de comunicación, que nos quieren engañar. ¿Qué estás escuchando? No, pastor, si yo escucho la radio cristiana todos los días. Ya, pero ¿y qué estás escuchando en la radio cristiana? ¿Qué estás escuchando en la televisión? No voy a dar los nombres en los programas, puros programas cristianos. ¿Pero qué escuchas? ¿No sería mejor que escuchar a Dios? Los falsos profetas. Dios quiere hablarnos mañana tras mañana. Dios quiere hablarte como a un discípulo. Siempre nosotros que definimos esto, un discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Nos olvidamos que la característica principal para hacer eso es escuchar. Un verdadero discípulo es el que escucha a Dios. Por eso puede hacer todo lo que Cristo manda, porque le escuchó.
Entonces mi pregunta para ti, ¿qué te está pidiendo Dios hacer? ¿Te ha pedido algo Dios? ¿Lo estás haciendo? Porque ese es un discípulo. Por eso es tan importante. Yo diría vital. Yo diría de vida o muerte. Así. Mire, es el énfasis. Vida o muerte. Escuchar a Dios. Creo que no hay nada más triste cuando dejamos de escuchar. Como yo les decía, cuando pensamos ya que Dios nos pasó por alto y empieza a hablarle a otros. Este debe ser nuestro amigo. Mi diario pan, como dice una canción. Tu dulce palabra, el escuchar. Este es mi respirar. Tercera característica era esta. Escucharlo todos los días. Cuarta, que está ligado a esto. Porque cuando yo escucho a Dios, es para obedecer. Entonces la cuarta característica o cualidad de un discípulo es no ser desobediente. Dígale que está atrás suyo, no sea desobediente. Juanito, no sea desobediente. Pero no, Juanito, yo también me decían Juanito a mí. Juanito el bandolero. Se metió, ¿cierto? El sombrero. Cuando chicos no cantaban eso, ¿cierto? Entonces, no ser desobediente es la cuarta característica o cualidad de un discípulo. Te mueves en obediencia. Y cuando yo digo te mueves en obediencia, es porque cuando yo escucho a Dios, me muevo. Y si no escucho a Dios, me muevo. Entonces, pero alguien puede decir, pero ¿cómo voy a estar así como una momia? No. Porque Dios habla. La pregunta es, tus decisiones. Decisiones pequeñas o decisiones grandes. ¿Estás escuchando a Dios para esas decisiones? ¿Te mueves en la obediencia a lo que escuchas? ¿O tomas tu parecer? ¿Sabes? Yo creo que muchos de nosotros tenemos que confesar en esto. Quizás no nos damos cuenta. Que mucho de lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos según nuestro propio parecer. Muchas de las cosas o bienes que adquirimos lo hacemos según nuestro propio parecer. Decisiones que tomamos lo hacemos según nuestro propio parecer. Y a veces no nos detenemos a escuchar a Dios. Y después, ¿qué andamos? Llorando, me alejé. Y a veces me alejo de Dios llorando. Pero el que tomó la mala decisión, ¿quién fue? Le pregunté a Dios. Porque Dios no se equivoca. El tema es que a veces no le preguntamos. Entonces, yo sé que a veces resulta todo bien. ¿Cierto? Gracias Jesús. Resultó bien la decisión. Pero a veces son incorrectos. Porque no nos detuvimos el tiempo. Y a veces no son tiempos tan largos. Son tiempos. Si todos los días yo estoy escuchando a Dios, puedo decirle, Señor. De hecho, yo creo que Dios se va a demorar menos que lo que tú te demoras en ver, no sé, una película, una serie, un partido, una noticia, un video cristiano, no sé. Por eso, Dios quiere la obediencia. Lo que Jesús nos pidió y le pidió a la iglesia primitiva. ¿Saben? Jesús no es que pidió tantas cosas. Le dijo a la iglesia primitiva,
ser sal y luz de la tierra, tienes que evangelizar. Y a los que creen, tienes que enseñarles, tienes que discipularles. Y tienes que, con tus hermanos, con la iglesia, tienes que caminar juntos, tiene que haber compañerismo, tiene que haber oración juntos, tiene que haber comunión, partimiento del pan, etc. Eso. ¿Y sabe qué? La iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, eso hizo. Evangelizaba, discipulaba, se reunía por las casas. Por eso nosotros necesitamos ahora reunirnos por las casas también. Que usted participe de las iglesias en casa. Quizás algún hermano, porque hablábamos bien, hay hermanos que lo van a invitar a usted a una iglesia en casa. Y usted diga, no, es que no tengo tiempo. No, es que estoy cansado. Cansado. Sea parte. Porque esto es parte de la obediencia. Lo que Jesús nos manda. Y por último, el quinto punto, o cualidad de un discípulo, es no volver atrás. ¿Cierto? No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. A la vieja. La vida vieja la he dejado. Es que algunos cantan así, yo lo he escuchado. A la vieja le he dejado. No, pues hermano. No puede dejar. No puede dejar. El Señor nos ha dicho como una cualidad del discípulo el no volver atrás. Algunos dicen y cantan como esta canción: yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo a ser un incrédulo. ¿Cierto? ¿Decimos eso? Usted lo dice así como con seguridad: yo no vuelvo atrás. Yo puedo decir la cruz al frente y el mundo, la cruz frente y el mundo, ¿cierto? Lo proclamamos, lo decimos. Esto es lo que el Señor desea. Pero a veces volvemos al egoísmo, a veces volvemos al temor, a los pleitos, volvemos a estar encerrados, volvemos solo a estar preocupados de nosotros mismos. Y esto también es volver atrás. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que volvamos atrás. Por eso hemos dejado la vida vieja, la he dejado. La vida vieja, la he dejado. Esto es lo que el Señor desea. Por eso estas 5 cualidades o características de un discípulo son vitales, son claves para este tiempo. Y concluyo con esta palabra que está en Hebreos capítulo 10, del verso 32 al 39, que dice así: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores, que durarán para siempre.
Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Amén. Estas palabras fueron de ánimo para la primera iglesia, que les tocó vivir cosas difíciles. Hoy tú y yo quizás nos tocan vivir dificultades, cosas difíciles, estar ahí en medio de la pugna, de la riña, de la luisa. Pero Dios quiere que tú te mantengas firme y fiel. Y la única forma es que seamos discípulos. Esto es un verdadero discípulo. Alguien práctico en lo que cree. Práctico porque escucha, porque habla lo que Dios dice. Amén. Ponte en pie y vamos